Dilo, dilo otra vez, gritó Valeria, su voz quebrada por la desesperación. Ya lo dije, ya lo dije 100 veces, respondió Raúl, recargado contra la pared del hospital, el rostro pálido, los ojos clavados en el suelo. El pasillo olía a desinfectante y miedo. Al fondo, una máquina pitaba con regularidad. El sonido metálico del carrito de enfermería se alejaba, arrastrando consigo cualquier rastro de calma. Valeria no dejaba de moverse de un lado a otro, apretando los dientes como si eso impidiera que todo se desmoronara. ¿Y si no funcionó? ¿Y si no era cierto? Susurró ella, esta vez casi sin voz. Sheldrake. ¿Y si solo era otro loco más con ideas raras? Raúl alzó la vista, con el rostro marcado por la incredulidad. Lo hice porque tú me lo pediste, porque creí que podría cambiar algo. Pero, ¿cómo se supone que repetir una frase iba a hacer que Sofía despertara? Silencio. Un silencio que hizo más ruido que cualquier grito. Sofía, su hija de 7 años, estaba en coma desde hacía 3 días. 3 días desde el accidente en la carretera rumbo a Valle de Bravo. 3 días desde que el camión no frenó a tiempo. 3 días desde que Valeria, en su desesperación, encontró un video en YouTube titulado «Di esto 100 veces y observa cómo el destino se alinea a tu favor». Rupert Sheldrake. El algoritmo lo había arrojado como una última esperanza, un nombre que hasta entonces no significaba nada. Un nombre que ahora parecía colgado de la vida de su hija. Estoy abierto a la posibilidad de que lo improbable me bendiga hoy, repitió Valeria en voz baja, como una oración rota. Es absurdo, sí, pero cuando ya lo perdiste todo, ¿qué más te queda? Raúl apretó los ojos, quería creer, quería que decirlo 100 veces hiciera algo. Quería que ese hombre inglés con teorías de campos morfogenéticos tuviera razón. Pero nada en la sala de terapia intensiva parecía distinto. Sofía seguía allí, dormida, inerte. Una enfermera joven, de cabello trenzado y expresión amable, se acercó a ellos con cautela. ¿Son los padres de Sofía García?, preguntó, mirando un portapapeles. Valeria asintió de inmediato, los ojos inundados. Acaban de trasladarla a observación. Mostró una leve actividad en el lóbulo frontal. Muy leve, pero es un cambio. El médico quiere hablar con ustedes. Raúl y Valeria se quedaron en silencio. Fue como si alguien hubiera abierto una ventana en una casa cerrada desde hace años. ¿Actividad?, susurró Raúl. La enfermera asintió, sin dar más detalles. Valeria volteó a ver a su esposo. No dijo nada. Solo le tomó la mano, apretándola fuerte. Por primera vez en días, sus dedos ya no temblaban. «Lo vamos a repetir juntos», dijo ella, mirando al techo, como si hablara con algo más grande que ella misma. 100 veces, cada día, hasta que Sofía despierte. Raúl dudó. Luego tragó saliva. «Estoy abierto a la posibilidad de que lo improbable me bendiga hoy», empezó a decir con voz baja, apenas audible. «Estoy abierta a la posibilidad de que lo improbable me bendiga hoy», repitió ella al unísono. «Estoy abierto a la posibilidad de que lo improbable me bendiga hoy». Y así, entre las paredes frías del Hospital General de México, mientras el tráfico afuera seguía su curso y las sirenas rompían la rutina citadina, una pareja empezó a rezar sin saber si creía, pero creyendo de alguna forma. Porque a veces, lo que no se puede explicar, simplemente sucede. El café de la máquina del hospital sabía a tierra y ansiedad. Raúl le dio un sorbo y se lo tragó como si fuera medicina. Valeria estaba sentada frente a él en la sala de espera, descalza, con los zapatos en las manos como si estuviera lista para correr, pero sin saber hacia dónde. ¿Y si ese campo existe?, preguntó ella de pronto, rompiendo el silencio. «¿Cuál campo?», respondió Raúl sin levantar la vista del vaso de unicel. «El de Sheldrake, el campo morfogenético. ¿Y si no es una locura? ¿Y si nuestras palabras de verdad cambian algo allá afuera?». Raúl soltó una risa breve, sin humor. «Val, tú eres ingeniera. Yo soy contador. Siempre hemos creído en lo que se puede medir, en lo lógico».
No sé qué estamos haciendo ahora. Yo tampoco, pero vi algo en ese video. No sé. Era como si él supiera que alguien desesperado lo iba a escuchar. ¿Y cuántos más lo habrán escuchado antes de ti?, preguntó él, bajando la voz. ¿Y cuántos no vieron ningún cambio? Ella bajó la mirada. La respuesta dolía. La primera vez que escuchó hablar de Rupert Sheldrake fue a las 3 de la mañana, con los ojos abiertos como platos y el corazón apretado por el miedo. El algoritmo de YouTube había dejado de mostrar noticias trágicas y empezó a lanzar recomendaciones extrañas. Cómo manifestar un milagro, palabras que reprograman tu vida, la ciencia de la intención. Luego, él, Sheldrake, ex científico de Cambridge, considerado un hereje por muchos, hablaba de campos invisibles que conectaban a todos los seres vivos, que las intenciones, las emociones, los recuerdos, todo dejaba una huella energética. Repite esta frase, decía el video, y observa. Tal vez no es la frase, tal vez es la intención detrás, murmuró Valeria. Tal vez es como cuando uno reza, pero sin religión. Raúl no respondió, solo se frotó la frente. El cansancio empezaba a confundirse con la resignación. En ese momento se abrió la puerta de cristal. El doctor Gutiérrez, con su bata azul y su eterno rostro neutral, se acercó con pasos lentos. «Buenas tardes», dijo sin rodeos. «Pasó algo esta mañana». Ambos se levantaron al mismo tiempo. Sofía movió los dedos de la mano derecha. No fue un reflejo. Fue un movimiento voluntario, según el electroencefalograma. Valeria soltó un pequeño jadeo. Raúl dio un paso atrás, como si las palabras lo hubieran empujado. «No quiero que se hagan falsas ilusiones», continuó el doctor. «No sabemos si es parte de un proceso de recuperación o algo aislado, pero es nuevo. No lo habíamos visto antes». «¿Podemos verla?», preguntó Valeria. «Unos minutos, sí. Solo uno por uno». Ella entró primero. El pasillo a terapia intensiva era frío y con olor a cloro. Caminó como quien va a ver una reliquia sagrada. Sofía estaba allí, igual que antes, pero algo era distinto. Tenía el ceño un poco más relajado, como si por dentro estuviera soñando otra cosa. «Hola, mi vida», susurró Valeria acercándose a la cama. «Mamá está aquí». Tomó su pequeña mano y la acarició. «Estoy abierta a la posibilidad de que lo improbable me bendiga hoy», dijo despacio con los ojos cerrados, y en ese instante sintió una leve presión, unos deditos cerrándose apenas. Tal vez fue su imaginación, tal vez fue el campo. Cuando Raúl entró después, la encontró sentada a su lado, sonriendo en silencio. «¿Tú crees que esto es obra de la frase?», preguntó casi en un susurro. «No lo sé. Pero si el destino se alinea cuando uno se abre, entonces me voy a abrir, aunque sea solo para ella». Él se quedó callado. Luego sacó su celular y buscó el video de Sheldrake. Lo puso en reproducción. La voz del británico llenó el cuarto, clara y pausada. Las palabras son vibraciones, y las vibraciones crean patrones. Lo que tú repites crea un camino. Y ese camino, con el tiempo, se vuelve destino. Raúl miró a su hija y luego a su esposa. «Estoy abierto a la posibilidad de que lo improbable me bendiga hoy», repitió en voz baja. Y por primera vez sintió que lo decía en serio. El sonido de los pájaros en el jardín del hospital no encajaba con la realidad que vivían. Era una mañana tibia, con olor a tierra húmeda, de esas que en cualquier otro contexto sería perfecta para un desayuno al aire libre. Pero ahí, en la sala de espera del área pediátrica del Hospital General, todo se sentía fuera de lugar. Raúl no había dormido en 2 noches. Valeria se las arreglaba para cerrar los ojos 20 minutos cada tanto, pero solo porque el cuerpo se lo exigía. Aún así, ambos estaban más lúcidos que nunca. «¿Te acuerdas de cuando Sofía se perdió en el tianguis de Coyoacán?», preguntó Valeria, mirando hacia el ventanal. «Claro que me acuerdo. Fueron los peores 10 minutos de mi vida». Valeria sonrió, pero sin alegría. Y luego apareció en el puesto de las muñecas de trapo, tan tranquila, como si nada, como si supiera que la íbamos a encontrar.
Sofía siempre ha tenido eso. Raúl se detuvo. Esa manera rara de confiar en el mundo. Por eso creo que puede volver, porque ella cree que sí se puede, aunque esté dormida, aunque no nos oiga. Raúl la miró de reojo. Desde el accidente, la había visto deshacerse y recomponerse 1000 veces al día. Y sin embargo, algo en ella había cambiado desde que comenzó con la frase. No era solo la esperanza. Era una especie de certeza silenciosa. Val, ¿qué pasa si sí estamos conectados con ella de una manera que no entendemos? Preguntó con tono bajo, como si temiera decirlo en voz alta. ¿Lo dices por Sheldrake? Lo digo por lo que pasó ayer. Por lo que sentiste cuando te apretó la mano. Nadie más lo vio, pero tú lo sentiste. Y tú no alucinas. Ella se quedó callada. ¿Y si nuestras palabras llegan de alguna forma, no como magia, sino como una red invisible que la sostiene desde acá? Valeria parpadeó, tocada por lo que acababa de escuchar. Si eso es cierto, entonces no podemos parar. Tenemos que seguir mandándole fuerza, pensamientos, frases, todo, hasta que regrese. ¿Y si no regresa? La pregunta se quedó suspendida en el aire como una nube espesa. Valeria respiró hondo. Entonces al menos sabremos que hicimos todo, incluso lo que parecía ridículo, lo improbable, lo invisible. Esa misma tarde, se reunieron con el doctor Gutiérrez en su oficina. Había una carpeta abierta sobre su escritorio y varias imágenes en blanco y negro. Resonancias, electroencefalogramas, gráficas que no entendían. Miren, dijo el médico señalando una curva. Aquí hay algo curioso. Entre el segundo y tercer día no había actividad en esta zona, pero desde ayer comenzó a haber pequeños picos, intermitentes. ¿Qué significa eso?, preguntó Raúl. Significa que el cerebro está intentando reconectarse. Es como cuando una ciudad se queda sin luz y empiezan a encenderse faroles aislados. Aún no hay señal clara de conciencia, pero es un comienzo. Valeria no sabía si llorar o gritar. Solo alcanzó a decir, gracias. No me agradezcan a mí. Esto a veces pasa y a veces no. Nadie sabe por qué. A lo mejor la mente tiene caminos que la ciencia aún no mapea. Al salir, caminaron por el patio central del hospital. Ese pequeño espacio lleno de bugambilias, bancas viejas y madres llorando por distintos motivos. ¿Te acuerdas lo que decía Sheldrake sobre los hábitos?, preguntó Valeria. Algo de que cuando algo se repite, crea una forma, ¿no? Exacto, como si el universo aprendiera de nosotros, como si repetir una intención 1000 veces hiciera más fácil que esa intención se materializara. Raúl asintió, sin estar del todo convencido, pero sin rechazar la idea tampoco. Entonces vamos a seguir repitiendo, dijo Valeria. No solo por Sofía, por nosotros también, para sostenernos. Estoy abierto a la posibilidad de que lo improbable me bendiga hoy, dijeron los dos al mismo tiempo, esta vez sin mirar el celular. Ya se lo sabían de memoria. Esa noche, desde el ventanal del cuarto de hospital, vieron las luces de la ciudad extenderse como un mapa sin sentido. Allá afuera nadie sabía lo que pasaba en ese pequeño mundo de ellos tres, pero adentro, lo invisible comenzaba a pesar, y ese peso los hacía sentir vivos. El lunes amaneció con una neblina tenue sobre la Ciudad de México. Desde el piso 5 del hospital, el cielo parecía cubierto con un velo blanco que suavizaba los bordes de los edificios. Raúl, con una taza de café frío entre las manos, miraba por la ventana como si buscara respuestas allá afuera. Valeria dormía sentada, con la cabeza recargada en la pared, los brazos cruzados sobre el pecho. Tenía el cabello revuelto y la cara marcada por el cansancio. Aún así, se veía tranquila, o al menos más tranquila que días atrás. En el celular de Raúl, el video de Sheldrake seguía abierto. No lo había cerrado desde que lo reprodujo por primera vez. No lo veía todo el tiempo, pero le gustaba sentir que estaba ahí, como un pequeño ritual silencioso. ¿Estás viendo el video otra vez?, preguntó Valeria, abriendo un ojo sin moverse. No,
Solo me gusta tenerlo ahí, como si lo necesitara cerca. Ella asintió y estiró las piernas. ¿Cuántas veces llevas diciéndolo hoy? Creo que 50. Más o menos, ¿tú? Unas 30. Lo estoy repitiendo en la cabeza, como si fuera un mantra. Se quedaron en silencio. El tipo de silencio que ya no incomoda, sino que sostiene. Esa mañana, mientras el doctor Gutiérrez hacía su ronda, notaron algo. Sofía había fruncido el ceño al escuchar la voz del doctor, solo por un instante, una arruga en la frente. Algo tan mínimo que cualquiera habría pasado por alto. ¿Eso es una respuesta?, preguntó Raúl con cautela. Es actividad motora facial. Podría ser involuntaria, pero también podría indicar algún tipo de estímulo interno. Vamos a observarla más de cerca hoy. Valeria se llevó las manos a la cara. El corazón le latía tan fuerte que sentía que le iba a estallar en el pecho. ¿Crees que está reaccionando a nosotros? El doctor los miró con la típica cautela de quien se mueve entre la ciencia y el misterio. No tengo cómo asegurarlo, pero les voy a pedir algo. Hablen con ella, todo lo que puedan. Cuéntenle cosas, léale, díganle que la esperan. Raúl y Valeria se miraron y por primera vez sintieron que tenían permiso para creer. Esa tarde, llevaron un libro que a Sofía le encantaba. El increíble niño come libros. Se turnaron para leerlo en voz alta, sentados al borde de la cama. Raúl hacía voces graciosas. Valeria exageraba las expresiones. Ambos lo hacían como si su hija estuviera despierta y riéndose como antes. Y entonces Enrique dio un enorme mordisco a la página 37, leyó Raúl con entusiasmo. Nada, silencio. Monitores estables, pero no se detuvieron. Después del libro, Valeria puso música. El playlist que usaban en casa los domingos por la mañana. Natalia Lafourcade, Silvana Estrada, algo de Laila Downs. Canciones que Sofía solía cantar sin saber bien la letra. Estoy abierta a la posibilidad de que lo improbable me bendiga hoy, dijo Valeria mientras la acariciaba. Lo digo por ti, Sofía. Por ese pedacito de ti que sé que todavía está aquí. En ese momento un parpadeo. Raúl lo vio, fugaz, como una pulsación en el párpado izquierdo de la niña. Miró el monitor. Todo normal. Val parpadeó. Te lo juro. Fue uno solo. Valeria no se movió. Siguió hablándole con suavidad. Si me escuchas, mi amor, dame otra señal, la que tú quieras. Y entonces, otra vez, apenas perceptible. Pero esta vez, los dos lo vieron. Eso fue real, dijo Raúl tragando saliva. Fue real, repitió Valeria con la voz entrecortada. Las señales no siempre hacen ruido. A veces llegan como un gesto leve, una pulsación, un parpadeo, como si el alma mandara un mensaje desde una orilla lejana. Al final del día, mientras los monitores seguían su danza indiferente y la ciudad encendía sus luces a lo lejos, Valeria se acercó a Raúl y lo tomó de la mano. Hoy, por primera vez, no siento que estemos esperando un milagro, siento que ya empezó. Raúl asintió. Estoy abierto a la posibilidad de que lo improbable me bendiga hoy, dijo con los ojos cerrados. Y en ese cuarto silencioso, donde los días dolían más que pasaban, lo improbable empezaba a hacerse sentir. A las 3 de la madrugada, el hospital era otro mundo. Los pasillos estaban vacíos, las luces apagadas a medias, y el sonido de los monitores se volvía casi íntimo. Raúl caminaba lento, con una botella de agua en la mano rumbo a la máquina de café. Su sombra se proyectaba larga sobre el piso de mosaico gris. No había dormido. No quería dormir. No después de los parpadeos. No después de lo que parecía una respuesta, aunque mínima. Al volver, pasó por la ventana que daba al estacionamiento. Desde ahí podía ver la caseta de entrada. Y más allá, las luces rojas de los coches que seguían cruzando Insurgentes como si nada hubiera pasado. Como si su hija no estuviera en coma. Como si el mundo no debiera haberse detenido. Entró al cuarto. Valeria dormía sentada en una silla de plástico, abrazando su mochila como si fuera una almohada. La manta del hospital le cubría las piernas.
Raúl se acercó a Sofía. «Hola, mi niña», susurró sentándose junto a la cama. «Aquí está papá». Le tomó la mano. Estaba tibia. No era lo que esperaba. Siempre había pensado que una mano inconsciente sería fría, pero no. Sofía seguía ahí, aunque no pudiera decirlo. «¿Sabes? Hoy volviste a parpadear. Y tu mamá casi se pone a llorar». Bueno, no casi. Lloró, pero bonito. Hizo una pausa y sonrió. «Yo también lloré, aunque me hice el fuerte. Ya sabes cómo soy». Acarició el brazo de su hija. «Estoy abierto a la posibilidad de que lo improbable me bendiga hoy», dijo en voz baja. «Pero no solo hoy, también mañana y pasado. Porque lo improbable eres tú, mi amor. Porque tú siempre has sido una sorpresa». Se quedó así un buen rato, en silencio, mirando ese rostro pequeño lleno de tubos y vendas, un rostro que, aún dormido, parecía tener algo que decir, y entonces lo vio. No fue un parpadeo, fue un movimiento leve de la boca, como si tratara de formar una palabra, apenas un gesto, pero suficiente para que Raúl contuviera el aliento. «Sofía», susurró inclinándose. No se repitió. Nada más se movió, pero él lo había visto. No había duda. Se quedó quieto esperando algo más, pero lo único que escuchó fue el zumbido constante del monitor. Miró el reloj, las 3:48 a.m. Volteó hacia Valeria. Dormía profundamente. Pensó en despertarla, pero algo dentro de él le dijo que no, que ese momento era solo de ellos dos, padre e hija, sin testigos, sin nadie mirando. «Sabes, cuando eras bebé, no me atrevía a cargarte», susurró. «Pensaba que te iba a romper y ahora míranos. Sigues siendo chiquita, pero tan fuerte, más fuerte que yo». Le besó la frente, con la suavidad con la que se besa algo sagrado. Afuera, una ambulancia pasó rápido. Las luces rojas se reflejaron en las paredes del cuarto y por un instante, todo pareció congelado. «Estoy abierto a la posibilidad de que lo improbable me bendiga hoy», repitió más firme. Luego sacó su celular. Entró al video de Sheldrake como ya era costumbre. Lo reprodujo sin volumen, solo para ver la imagen de aquel hombre de acento británico, con sus palabras pausadas y esa calma extraña en la mirada. De pronto, una notificación apareció sobre el video. Comentario nuevo. «Lo repetí por 15 días seguidos. Mi hermana despertó sin explicación. No sé si fue coincidencia, pero funcionó». Raúl se quedó mirando el comentario. Luego abrió la sección y comenzó a leer, uno tras otro. «Mi hijo reaccionó después de semanas. Pensé que era una locura, pero al menos me dio paz. A veces no se trata de creer, sino de sostener la esperanza». Sintió un nudo en el pecho. Gente que no conocía, en lugares que jamás visitaría, repitiendo lo mismo. No era fe ciega, era una especie de red invisible. Una conexión entre quienes ya no tenían otra cosa más que palabras. Guardó el celular y volvió a mirar a Sofía. «Tú también estás repitiendo algo allá adentro, Sophie. Una frase tuya, un pedacito de mamá o de mí». No hubo respuesta. Pero por alguna razón, esa noche Raúl no sintió miedo. Sintió que alguien lo escuchaba. El martes por la mañana, Valeria se despertó con la sensación de que algo había cambiado. No era una noticia, ni una imagen, ni una frase reveladora. Era más bien una atmósfera, como si el aire en la habitación hubiera ganado peso, densidad, presencia. Raúl la miró desde la ventana con una sonrisa leve. «Buenos días. ¿Dormiste bien? ¿Pasó algo?», preguntó de inmediato con los ojos aún medio cerrados. «Sí, pero es algo chiquito, o tal vez muy grande». Anoche Sofía movió la boca, como si quisiera decir algo. Lo vi clarito. Valeria se enderezó en la silla, el corazón latiendo con fuerza. «¿Estás seguro? Tanto como de que estoy aquí contigo». Fue muy leve, pero real. Ella se levantó y fue directo a la cama de su hija. La tomó de la mano con delicadeza,
como quien se acerca a un cristal valioso que puede romperse en cualquier momento. «Hola, mi amor», susurró. «Te vi en sueños. Estabas corriendo por el parque y traías tu vestido amarillo. No hablabas, pero estabas feliz». Raúl se acercó poniéndose a su lado. «¿Ya repetiste la frase hoy?» Apenas iba a empezar. Se miraron, y sin necesidad de decirlo comenzaron juntos. «Estoy abierto a la posibilidad de que lo improbable me bendiga hoy. Estoy abierta a la posibilidad de que lo improbable me bendiga hoy. Estoy abierto a la posibilidad de que lo improbable me bendiga hoy». Las repeticiones fluían como una plegaria compartida. Ya no les parecía extraño. Era parte de su día, como lavarse los dientes o cerrar las ventanas por la noche. «¿Te das cuenta?», dijo Valeria después de la número 100. La frase ya no es solo para ella. Es para nosotros también. Nos mantiene de pie. Raúl asintió. Nos da algo que hacer, algo que no depende de doctores ni máquinas. Más tarde, una trabajadora social del hospital se acercó a ellos. «¿Son los papás de Sofía?», preguntó con tono amable. «Sí», respondió Valeria algo desconfiada. «Soy Leticia. Trabajo con las familias que están pasando por hospitalizaciones largas. Estoy aquí para acompañarlos, escuchar o simplemente estar». Raúl se encogió de hombros. «Gracias, pero estamos bien. Solo queremos estar con ella». Leticia los observó por un segundo y luego sonrió. «He visto muchos casos como el suyo. Algunos terminan bien, otros no tanto, pero hay algo que siempre me llama la atención. Cuando los papás se mantienen conectados con el niño, los niños suelen responder más». «¿Conectados cómo?», preguntó Valeria. «Hablándoles, cantándoles, contándoles lo que pasa afuera, leyendo o incluso haciendo cosas raras, como repetir frases. He visto de todo». Valeria abrió los ojos, sorprendida. «¿Raras como qué?». Una vez una señora traía piedras en la bolsa. Decía que cada una guardaba una intención. Otra familia rezaba con tambores. Otro papá ponía siempre el mismo audio de meditación. Y ¿saben qué? Muchos de esos niños despertaron. Raúl se quedó pensativo. «¿Usted cree en eso?». Leticia sonrió sin responder directamente. «Yo creo en el vínculo y que hay cosas que todavía no entendemos, pero cuando el amor es constante, algo se mueve». Cuando se fue, Valeria le tomó la mano a Raúl con fuerza. «¿Ves? No somos los únicos, no estamos locos. Hay otros que también buscan maneras, aunque no tengan lógica. La lógica ya no sirve aquí, Val, esto es otra cosa». Esa noche llevaron al hospital una grabadora pequeña, vieja, pero funcional. La pusieron junto a la cama de Sofía y grabaron mensajes. No sabían si ella podía oírlos, pero era como dejar migas de pan en el bosque, un camino de regreso. «Hola, princesa, hoy fue un buen día. Mamá y papá están orgullosos de ti. Te amamos. Hoy dijimos la frase 100 veces y mañana 100 más, porque creemos en ti. Tu perrita Luna te manda lamidos desde casa. Está bien aunque extraña tus abrazos». Eran palabras simples, pero estaban llenas de algo que no podía medirse. Algo que se parecía mucho a la fe, sin ser religiosa. Algo que parecía crear una red invisible entre el corazón y la conciencia, entre lo que se ve y lo que se espera. «Estoy abierta a la posibilidad de que lo improbable me bendiga hoy», susurró Valeria una última vez antes de dormir. Y esa noche, por primera vez, Sofía movió los labios 2 veces. Era miércoles, y por primera vez desde el accidente, el cuarto de hospital no olía a resignación. Había algo distinto en el aire, como si una corriente nueva hubiera entrado por las ventanas, empujando el miedo hacia afuera. Raúl despertó antes que Valeria. Se había quedado dormido con la cabeza recargada en la cama de Sofía, aún con la mano de su hija entrelazada en la suya. Al abrir los ojos, se dio cuenta de que esa mano se movía. No era un espasmo, era un apretón. Pequeño, pero firme, instintivo. Se quedó paralizado. Valeria,
susurró sin querer asustarla. Ella abrió los ojos, confundida por un segundo. Pero al ver la expresión en su rostro, se incorporó de golpe. ¿Qué pasa? Raúl no respondió, solo la miró. Luego bajó la vista hacia la mano de su hija. «Hazlo otra vez, Sofía», dijo Valeria acercándose. «Si puedes oírnos, aprieta mi mano». Nada. Silencio. Y entonces una presión, clara, deliberada. Valeria rompió en llanto, tapándose la boca con la mano. Raúl soltó una risa nerviosa que se convirtió en suspiro. «Está ahí», dijo él. «No solo su cuerpo, ella está ahí». Presionaron el botón de llamada. En minutos, la habitación se llenó de enfermeros y el doctor Gutiérrez. Movió la mano. 2 veces. No fue reflejo, dijo Raúl con la voz firme, casi desafiante. El doctor se acercó, revisó a Sofía, revisó los monitores, le habló despacio. Le pasó una pequeña linterna por los ojos. Luego miró a los padres, con una expresión distinta. No había entusiasmo, pero tampoco esa frialdad clínica de siempre. «Este es un avance importante», dijo finalmente. «Podría indicar una etapa de respuesta mínima, lo que significa que su conciencia está comenzando a despertar». Valeria se cubrió la boca otra vez, pero esta vez de alivio. «¿Eso quiere decir que se está recuperando?» «Es pronto para afirmarlo», respondió Gutiérrez. «Pero sí, es una señal esperanzadora». La noticia corrió como fuego entre los familiares, los médicos, los enfermeros. Todos sabían de Sofía. Todos habían visto a los padres recitar su frase, repetirla como un mantra diario. Algunos los habían juzgado, otros habían sentido pena. Pero ahora los miraban distinto. Leticia, la trabajadora social, pasó por el cuarto esa tarde. «Me contaron», dijo sonriendo. «No tienen idea de lo feliz que me hace». «¿Crees que fue la frase?», preguntó Valeria. Leticia se encogió de hombros. «No sé si fue la frase o el amor detrás de ella, pero ustedes nunca se desconectaron de su hija, y eso, en mi experiencia, hace toda la diferencia». Raúl miró a Valeria. «Tenemos que seguir». «Hasta que hable», respondió ella. «Hasta que abra los ojos, hasta que vuelva a casa. Estoy abierto a la posibilidad de que lo improbable me bendiga hoy», dijeron al mismo tiempo, esta vez sin miedo de ser escuchados por otros. Esa tarde, grabaron otro mensaje en la grabadora. «Hoy hiciste algo increíble, Sophie. Nos apretaste la mano. Eso quiere decir que puedes oírnos. Y si puedes oírnos, quiere decir que vas a volver. Tu cuarto en casa sigue igual. Tus dibujos, tus libros, te esperan, igual que nosotros». Raúl sacó del bolso una carta que había escrito semanas atrás. La había llevado al hospital, pero nunca la había leído en voz alta. Ahora lo hizo. «Sofía, hija mía, no sé si vas a entender esto ahora, pero hay cosas que no podemos controlar. Lo que sí puedo hacer es decirte una y otra vez que aquí estamos, que creemos en ti, que no nos vamos, que incluso en lo más oscuro seguimos abiertos. Seguimos esperando lo improbable, porque tú siempre has sido nuestra pequeña improbable». Valeria lloró en silencio. Raúl le pasó la carta y ella la dobló con cuidado, como si fuera una pieza frágil. «¿Y si mañana abre los ojos?», preguntó él, casi con culpa de pensarlo. «Entonces, empezamos de nuevo, desde cero, pero con ella». El sol se estaba poniendo sobre la ciudad. Las luces comenzaban a encenderse una a una en los edificios. El tráfico formaba hilos rojos y blancos entre avenidas. Y en medio de todo, una habitación en el 5º piso respiraba esperanza. Una frase repetida 1000 veces, un par de manos entrelazadas, una niña dormida que empezaba a regresar. Era jueves, cielo despejado, una ligera brisa cruzando los pasillos abiertos del hospital, y un murmullo constante de pasos, carros de metal y voces bajas. Pero en la habitación 512, todo era contención. Raúl y Valeria no habían dormido. Otra vez. Habían pasado la noche tomándose turnos para hablarle a Sofía. Frases, cuentos,
canciones, recuerdos, grabaciones, cualquier cosa que pudiera construir un puente invisible hacia su conciencia. ¿Y si hoy es el día?, preguntó Valeria con un hilo de voz. ¿Y si no lo es?, respondió Raúl, pero sin el mismo peso de antes. La incertidumbre ya no dolía como antes. Ahora era un acompañante, un eco. El doctor Gutiérrez había pasado temprano, revisando signos vitales y haciendo pequeñas pruebas de estímulo. Movimientos sutiles, respuestas mínimas, pero consistentes. Algo estaba cambiando. Podría ser cuestión de horas o de días, dijo mirando a ambos con esa mezcla de ciencia y cautela que lo caracterizaba. Pero sigan. No paren. Ella los necesita más que nunca ahora. Valeria lo escuchó como quien escucha una última instrucción antes de lanzarse al vacío. A media mañana entró Leticia con algo en las manos. Una hoja blanca, doblada, con letras impresas en tinta azul. Esto me lo dio una madre que estuvo aquí hace 2 años. Me pidió que lo guardara y se lo entregara a alguien cuando sintiera que era el momento. Hoy ya pensé en ustedes. Valeria abrió la hoja. Era una carta escrita por alguien llamado Mariana. Si estás leyendo esto, es porque alguien a quien amas está entre la vida y algo más. Y tú estás entre el amor y el miedo. Yo estuve ahí también. Y si hay algo que aprendí es que nuestras palabras tienen un peso que la ciencia aún no entiende. Habla. Di lo que no dijiste. Di lo que nunca imaginaste que dirías. Y no te rindas, porque a veces lo improbable responde. Valeria terminó de leer en voz baja. Raúl le pasó el brazo por encima del hombro. Ambos respiraron hondo y volvieron a la frase. Como siempre, estoy abierto a la posibilidad de que lo improbable me bendiga hoy. Estoy abierta a la posibilidad de que lo improbable me bendiga hoy. La repitieron 1, 2, 10, 100 veces. La voz de ambos se volvía un susurro compartido, una cuerda lanzada al vacío, esperando que alguien la tomara del otro lado. Y entonces, a las 12:43 p.m., ocurrió. Primero fue un movimiento en los párpados, lento, como si intentaran romper una capa invisible que los mantenía cerrados. Luego, un parpadeo. Y después, los ojos. Sofía abrió los ojos. Desenfocados, confundidos, cansados, pero abiertos. ¡Sofía!, gritó Valeria sin moverse de su sitio, con la voz quebrada por la emoción. «Mi amor, aquí estamos». Raúl no dijo nada. No podía. Solo se quedó mirándola, con las lágrimas corriendo por su rostro sin pedir permiso. La niña intentó mover los labios. Un sonido apenas audible salió de su garganta. Nadie entendió qué dijo. No importaba. Los monitores no hicieron nada extraordinario, ninguna alarma, ningún cambio drástico, pero en ese momento nada de eso era necesario. «Estás aquí», dijo Valeria acercándose. «Lo lograste, mi amor. Te estábamos esperando». El doctor entró segundos después, alertado por el cambio en las cámaras. Hizo revisiones rápidas, sonrió por primera vez. Está despierta, débil, pero consciente. Valeria se giró hacia Raúl. Lo improbable nos bendijo hoy». Raúl asintió, aún sin poder hablar. La noticia se expandió por el pasillo. Las enfermeras se abrazaron entre turnos. Leticia regresó con los ojos vidriosos. Nadie dijo que fue el mantra. Nadie dijo que fue la ciencia. Nadie dijo que fue un milagro. Solo sabían que una niña había vuelto. Días después, Sofía ya podía mover un poco más las manos. Sus ojos se enfocaban mejor. La voz apenas salía, pero las palabras empezaban a formar camino. «¿Me estaban llamando?», preguntó un día con esfuerzo. Valeria se quebró en llanto. «Sí, mi vida. Cada día. 100 veces al día. Con toda el alma». «Los escuché», dijo Sofía, y cerró los ojos otra vez, no por cansancio, sino por paz. Y ahí, en esa habitación que había sido campo de batalla y santuario, Raúl y Valeria comprendieron algo. A veces, las palabras no cambian el mundo, pero cambian el corazón de quien las dice. Y con eso, a veces, basta. Pasaron 6 semanas desde que Sofía abrió los ojos.
El hospital quedó atrás como un recuerdo borroso, una mezcla de cables, luces frías y voces que hablaban en código médico. Ahora estaban en casa, con ella, en su habitación, con sus libros apilados en el buró y sus dibujos pegados en la pared. Todo tal como lo había dejado, pero algo sí había cambiado. Ellos. Valeria ya no revisaba compulsivamente el celular, no necesitaba volver al video de Sheldrake para sentir esperanza. Ahora la tenía viva, mirándola a los ojos, pidiéndole cereal con voz suave. Raúl, por su parte, dejó de cuestionarse si había sido coincidencia, destino o ciencia. Ya no le importaba, porque cada vez que Sofía lo llamaba papá, con esa sonrisa apenas formada, sentía que el mundo estaba en su sitio. ¿Todavía dicen la frase?, preguntó Sofía una tarde sentada en su sillita frente a la ventana. Valeria se rió bajito. A veces, cuando lo necesitamos. ¿Por qué? Porque nos recuerda que hay cosas buenas que pueden pasar, incluso cuando parecen imposibles. Sofía se quedó en silencio unos segundos. Luego dijo: yo también la digo en mi cabeza, a veces en las noches. Raúl volteó a verla, sorprendido. ¿Desde cuándo? Desde antes de despertar, como si alguien me la estuviera diciendo desde lejos, como un eco. Valeria sintió un escalofrío suave recorrerle la espalda. Se agachó y le acarició la cara. Tal vez era mamá o papá, tal vez los dos, tal vez eras tú misma, hablando contigo desde un lugar profundo. Esa noche, mientras Sofía dormía, Raúl y Valeria salieron al pequeño balcón del departamento. Afuera, la ciudad seguía su ritmo de claxon, faroles y motores, pero adentro, todo estaba en calma. ¿Te das cuenta?, dijo Valeria, abrazándolo por la cintura. Ya no vivimos con miedo, ahora vivimos con memoria. Y con una gratitud que no sé cómo poner en palabras, respondió él. Valeria miró hacia el cielo. Había una estrella solitaria entre las nubes. La frase no cambió el mundo, dijo, pero nos cambió a nosotros, y eso cambió todo lo demás. ¿Quieres decirla una vez más? Ella sonrió. Solo una, y juntos, como aquella primera vez en el hospital, la dijeron al unísono: estoy abierto a la posibilidad de que lo improbable me bendiga hoy. Y mientras sus voces se fundían con el murmullo lejano de la ciudad, supieron, sin ninguna duda, que lo improbable ya los había bendecido.